Buenas tardes, mi nombre es Karen Anaí Juárez Martínez y el día de hoy yo voy a estar presentando el tema de control del adulto mayor. Y bueno, para empezar, respecto al contenido, primero vamos a encontrar una introducción dentro de la cual vamos a hablar un poquito de lo que es el envejecimiento y a partir de qué edad comienza. Luego vamos a ver la atención preventiva en el adulto mayor. Dentro de este apartado vamos a encontrar padecimientos comunes, categorías de salud, esquema de inmunizaciones, detección de cáncer, problemas sociales, deterioro cognitivo, cambios del comportamiento, actividad física, nutrición, rol de la familia y por último sexualidad en el adulto mayor. Luego vamos a encontrar un poquito de lo que es la década del envejecimiento saludable y por último vamos a encontrar una conclusión personal. Bueno, como introducción y como ya sabemos, hemos estado viendo la materia de medicina familiar que a partir de que esta originó en México ha tenido como uno de sus principales objetivos fundamentales el manejo integral de la población en todas las etapas de su vida. Esto incluye pues a la población de los adultos mayores. Algunas de las funciones más importantes de un médico familiar ante el paciente geriátrico van a ser mantener una vejez sana, educar al paciente y a su familia, incorporar al paciente en programas de ejercicio físico y por último la vigilancia del estado neurológico. Para ser un poquito más específicos, vamos a ver qué es el envejecimiento. Y bueno, pues desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo de un tiempo que va a llevar a un descenso gradual de las capacidades tanto físicas como mentales y al mismo tiempo va a llevar a un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia, pues a la muerte. Estos cambios cabe mencionar que no van a ser lineales ni van a ser uniformes y su vinculación con la edad suele estar establecida de forma pues bastante relativa. Usualmente se suele asociar a cambios como son la jubilación, que fallezca la pareja o que la persona vaya a un asilo. Y bueno, si tratamos de definir a qué edad una persona es vieja, pues podemos decir que el envejecimiento realmente comienza desde el momento en el que nace un individuo y solamente se va a detener con la muerte, pero no va a acontecer en cada uno de la misma manera ni a la misma edad cronológica. Sin embargo, podemos decir que antes se consideraba que una persona de 50 años ya era vieja. En cambio, ahora pues la realidad es muy diferente, ya que la esperanza de vida pues es mucho mayor y asimismo las condiciones han mejorado para poder mantener la salud humana por mucho más tiempo. En México, el crecimiento poblacional realmente se debió al marcado descenso de la mortalidad y a la permanencia de durante mucho tiempo la alta natalidad. Además de que se extendió la vida media, por ejemplo, los niños que nacieron en 1930 solamente vivían unos 35 años y últimamente en estos años, pues las personas suelen vivir aproximadamente unos 75 años o hasta los 80. Y bueno, en el segundo trimestre del 2022, el INEGI estimó que en México residían aproximadamente unos 17.900 millones de personas de 60 años o más, lo que consideramos como adultos mayores, y eso representa un 14% de la población total del país. Sin embargo, si tratamos de ser más específicos, podemos decir que la OMS sí considera que el envejecimiento comienza a partir de los 60 años, ya que en todo el mundo la esperanza de vida pues suele ser mayor de los 60 años. Otro punto importante pues es que las mujeres usualmente vivimos un poquito más, entonces nuestra esperanza de vida pues es más alta comparada con la de los hombres. Y bueno, en este tema nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la atención preventiva en el adulto mayor. Y empezando a abordar este tema, tenemos que la atención a la población de adultos mayores requiere el reconocimiento de los tipos de padecimiento que tienen este grupo de personas, así como la consideración cuidadosa de las metas generales respecto a la salud de las personas, la incorporación de la esperanza de vida en la toma de decisiones y por último la inclusión de actividades de prevención. Y bueno, entrando un poquito en esto, tenemos que los padecimientos comunes en el adulto mayor pues van a estar asociados a cambios sobre todo de tipo funcional.
Se puede incluir dentro de esto pues una disminución de la fuerza muscular, de la capacidad aeróbica, disminuye también la densidad ósea, así como el gasto cardíaco, hay mayor inestabilidad vasomotora. Igualmente pues la ventilación pulmonar va a estar disminuida, hay una disminución en general del metabolismo y bueno, pues entre las afecciones más comunes vamos a encontrar las siguientes. En esta tabla las podemos ver divididas en las 10 principales causas de morbilidad y de mortalidad en personas de 60 años y más, que es pues la población a la que estamos considerando. Respecto a la mortalidad, las primeras 10 causas en orden de ascendente a descendente son primero cardiopatía, luego cáncer, accidentes cerebrovasculares, después encontramos el EPOC, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes, influenza y neumonía, enfermedad renal, así como accidentes y septicemia. Y por el lado de la morbilidad, encontramos en el mismo orden la artritis, la hipertensión, discapacidad auditiva, cardiopatías, problemas ortopédicos, sinusitis crónica, cataratas, diabetes, acúfenos y por último la rinitis alérgica. Y bueno, pues en general, las poblaciones de estas edades se suelen dividir en 4 categorías de salud respecto al estado funcional y a los padecimientos que tienen estas personas. De forma que primero tenemos a los pacientes sanos. Estos pues son todos aquellos que tienen simplemente dolencias agudas o que tienen una enfermedad crónica que está en etapas iniciales o en etapas tempranas. La afección de la calidad de vida pues realmente es muy poca. El paciente todavía puede considerarse independiente, ya que puede bañarse, vestirse, arreglarse, prepararse comidas y manejar sus finanzas de forma totalmente independiente. Y además, pues la frecuencia en esta población es de un 50 a un 65% aproximadamente. Luego tenemos a los enfermos crónicos. Estos son pacientes que tienen una o más enfermedades crónicas avanzadas. La afección a la calidad de vida es parcial, es decir, que el paciente todavía puede realizar actividades que no requieran como el manejo de instrumentos, por ejemplo, bañarse, vestirse, pero ya aquellas que requieren am, instrumentación, como son pues el que voy a del hogar o realizar compras, administrar medicamentos, pues para esto ya pueden necesitar ayuda. Por lo tanto, el paciente tiene un estatus funcional parcialmente independiente y la frecuencia en la población es del 40%. Luego encontramos a los pacientes frágiles. Estos son todos aquellos que tienen múltiples enfermedades crónicas y además ya padecen síndromes geriátricos. La afección a la calidad de vida ya es profunda. Estos pacientes suelen cursar con un aislamiento social y el estatus funcional va a ser ya bastante más dependiente. El paciente además tiene riesgo de sufrir caídas, que en estas etapas de la vida pues ya suelen ser mucho más peligrosas porque, por ejemplo, pues puede haber fracturas de cadera, etcétera. Y la frecuencia en la población es del 5 al 10%. Por último, están los pacientes moribundos. Estos pues son aquellos que ya tienen una enfermedad terminal y se espera la muerte pues, de la persona en días o en meses. La afección a la calidad de vida, pues lógicamente es bastante profunda. El paciente es completamente dependiente para cualquier tipo de actividad y la frecuencia en la población es solamente de un 1 a un 2%. Y bueno, ahora sí entrando un poquito más a lo que es la prevención, encontramos que vamos a incluir dentro de esto a las inmunizaciones. Este, Hablando un poquito más profundamente de estas, pues hay que explicarle al paciente y hacerle entender que el beneficio de la inmunización es que ésta es capaz de prevenir enfermedades y en caso de que éstas se presenten, suelen reducir bastante la duración de la patología y disminuye también la gravedad. Además de que suelen evitar las hospitalizaciones que igualmente pues en este grupo de edad suelen ser más peligrosas por el riesgo de infecciones nosocomiales. Y bueno, el esquema de vacunación de un adulto mayor consta de 3 vacunas. Tenemos a la neumocócica polisacárida, la del toxoide tetánico diftérico y por último la de la influenza estacional. Respecto a la vacuna neumocócica polisacárida, pues esta vacuna hay que explicarle al paciente que es una infección, evita una infección aguda y que es capaz de causar la muerte.
La vamos a aplicar en pacientes de 60 o 65 años de edad sanos que nunca se hayan vacunado y hay una revacunación cada 5 años. La vacuna del toxoide tetánico diftérico, por su parte, pues va a proteger al paciente contra el tétanos y la difteria, lógicamente. Igual hay que explicarle que el tétanos no es una infección causada pues por una bacteria que va a penetrar a través de las heridas y pues la difteria va a evitar una enfermedad respiratoria que también lo podría llevar a la muerte. Em, Esta vacuna se va a aplicar en 3 dosis. La primera se aplica a partir de los 60 años y luego tenemos que la segunda se aplica 4 semanas después y la tercera dosis se va a aplicar un año después de que se aplicó la primera dosis. Respecto a la vacuna de influenza estacional, pues igualmente hay que mencionarle a nuestro paciente que se debe aplicar a partir de los 60 años. Esta es anual y hay que explicarle que debe ser administrada de esta forma, ya que cada año pues su composición cambia de acuerdo a los tipos de gripe que fueron más prevalentes en los años pasados. Y luego vamos a pasar a lo que es el examen o la detección del cáncer. Algunos cánceres pueden comportarse de manera diferente en este grupo etario. La incidencia puede aumentar con la edad y el crecimiento del tumor suele ser más lento. La Sociedad Americana del Cáncer nos recomienda que en mujeres mayores de 60 años realicemos una mastografía cada 2 años y hay que continuar con la detección siempre y cuando se espere que la paciente viva 10 o más años. Por el lado de los hombres mayores de 60 años, nos recomienda hablar sobre los pros y los contras de las pruebas de detección para el cáncer de próstata, para poder decidir si hacer el diagnóstico será la elección correcta o no. Y bueno, hay varias cosas que debemos de considerar antes de recomendarle a a nuestro paciente que se someta a pruebas de detección. Primero, pues hay que considerar que en el adulto mayor las pruebas agresivas de detección suelen resultar bastante perjudiciales debido a que suele haber diagnósticos erróneos, suele haber sobrediagnósticos, además de que los efectos tanto cosméticos como funcionales, debido a la biopsia y al sobretratamiento, pues suelen ser bastante agresivos o perjudiciales para este grupo de pacientes. Además de que no siempre van a disminuir la mortalidad, entonces pues habrá que investigar de acuerdo al tipo de cáncer que se sospeche en nuestro paciente y preguntarnos si el diagnóstico realmente va a reducir la mortalidad. Y bueno, al decidir que le vamos a recomendar a nuestro paciente detectar el cáncer, hay que considerar cuál es la expectativa de vida y además qué es lo que haría el paciente con la información, porque no todos se van a querer someter a un tratamiento y esto puede, en caso de que no quiera el paciente someterse, pues llegar a ser perjudicial por los efectos psicológicos. En caso de que se decida someter a un tratamiento, hay que preguntarnos también, a un diagnóstico, perdón, hay que preguntarnos qué tipo de tratamiento le voy a ofrecer al paciente. Y bueno, es importante mencionar que en este momento no hay como datos muy grandes o datos suficientes para guiarnos en cuanto al impacto de la quimioterapia o de la intervención quirúrgica en ancianos. Por ejemplo, pues de las alteraciones o de las toxicidades asociadas a terapias anticarcerígenas como son las quimioterapias, hay que considerar que suelen ser un tratamiento bastante difícil, muchos pacientes no lo toleran o lo abandonan, entonces en ese caso sería mejor considerar un tratamiento de tipo paliativo o una prevención terciaria para una malignidad que sea bastante notoria. Sin embargo, pues hay algunas pruebas que el tratamiento paliativo, en las que el tratamiento paliativo puede causar más morbilidad y mortalidad que ayudar al paciente. Entonces, todos este tipo de detalles hay que, pues, considerarlos. Usualmente se hablan con el cuidador primario y en caso de que se decida que la detección
es la mejor herramienta que hay en este caso, pues se suele hablar con el paciente y mencionarle pues todos los aspectos que acabamos de abordar. Luego tenemos la identificación de problemas psicosociales y bueno, pues como parte de la visita por parte del paciente al médico familiar, habrá que evaluar tanto los signos como los síntomas de depresión. En caso de que nuestro paciente los presente, lo más recomendable es iniciar un tratamiento temprano. Hay que considerar otras cosas como son el consumo y el abuso tanto de alcohol como de tabaco y asimismo considerar si el paciente se encuentra en un estado de soledad o de apatía. Y bueno, para evaluar el examen, el deterioro cognitivo, tenemos este examen que consta de 10 preguntas que hay que hacerse, que nos recomienda la Alzheimer's Association. Y bueno, el primero de estos puntos es preguntarnos si hay cambios de memoria que dificulten la vida cotidiana, si hay dificultad para planificar o resolver problemas, si hay dificultad para desempeñar tareas habituales en casa, en el trabajo o en el tiempo libre, la desorientación del tiempo o lugar, si hay dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan uno con el otro en el ambiente, si hay nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o en la escritura, así como la colocación de objetos fuera de lugar, la falta de habilidad para retrasar los pasos, la disminución o la falta de buen juicio, la pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales y cambios en el humor o en la personalidad. Todos estos, todas estas preguntas habrá que enseñárselas a la familia o al cuidador primario para que también ellos estén al pendiente de esas alteraciones del deterioro cognitivo en el paciente. Sin embargo, hay que considerar que no todos los autores consideran que esto sea algo que se le deba enseñar a los pacientes o pues simplemente no es algo que todos los médicos recomienden. Esto se debe a que, primero, la mayor parte de las etiologías de demencia o de deterioro cognitivo suelen ser irreversibles. Y bueno, en caso de que sea irreversible y se le diga al paciente que tiene, no sé, Alzheimer, esto puede llegar a causar un gran impacto psicológico en el paciente del que le será difícil recuperarse y por lo tanto, pues no será lo más conveniente hacerle esa detección al paciente. En caso de que la detección se haga, siempre habrá que ayudar a la familia a entender el nivel de función cognitiva del paciente para que ellos favorezcan el entorno en el que éste se está desarrollando y que le propicien tener la independencia de su persona pues el mayor tiempo posible. Y bueno, pasando al comportamiento, pues tenemos también varios tipos de actividades o pues simplemente comportamientos preventivos y en este aspecto, pues hay que recomendar la realización de al menos estas tres cosas, que son primero la actividad física, luego la dieta saludable y por último abandonar el tabaco. Un punto importante pues es saber qué es lo que le voy a recomendar al paciente y además ayudar a los adultos mayores para que crean firmemente que esos comportamientos, esos cambios van a ser seguros y además van a ser beneficiosos, ya que esto pues le va a ayudar a adherirse más a este tipo de recomendaciones, el paciente las va a seguir de manera pues mucho más fácil para él. Y bueno, como les mencioné, una de las recomendaciones es la de la actividad física. Esto es importante ya que mejora y mantiene la función y la fuerza, además de que evita las caídas que, como ya habíamos dicho anteriormente, pues suelen ser peligrosas en este grupo de edad. Y bueno, la actividad física va a proporcionar bastantes beneficios, le va a permitir a la persona pues aumentar la probabilidad de prolongar los años de vida independiente, además de que reduce la discapacidad, optimiza la salud mental y pues en general mejora la calidad de vida. Sin embargo, pues para determinar la cantidad y el tipo exacto de actividad física que se le va a recomendar al paciente, pues hay que tener más bien un enfoque individual. Entonces, lo más coherente primero, pues es recomendarle que realice actividad física durante un periodo de tiempo que el paciente pueda tolerar, centrándonos en el tipo de actividad física que está haciendo actualmente. Es decir, no le vamos a decir al paciente que salga
todos los días a correr 1 hora cuando el paciente pues, tiene, no sé, ya muchos años sin ni siquiera caminar. Hay que ser congruentes en esa área, pero la recomendación actual es que el paciente haga ejercicio aeróbico y de resistencia y además se le añade ejercicio de equilibrio si es que hay riesgo de caídas. Usualmente se recomiendan un total de 150 minutos de actividad física moderada semanalmente. Sin embargo, pues como les mencionaba, esto es de acuerdo a la actividad física que está realizando el paciente actualmente. Entonces, esta es la recomendación general, pero en caso de que sea muy difícil para el paciente, pues hay que empezar recomendando probablemente 10 minutos. Y si ni siquiera puede realizar los 10 minutos, puede recomendársele que haga esos 10 minutos distribuidos a lo largo del día. Y bueno, el tipo de actividad física que es este, de tipo moderado, pues va a incluir actividades como son bailar, nadar, andar en bicicleta o pues caminar enérgicamente. Eh, Respecto al entrenamiento de resistencia, se le va a recomendar al paciente hacerlo al menos 2 días a la semana y que incluya todos los grupos musculares principales, es decir, que el paciente entrene las piernas, la espalda, el abdomen, el pecho, los hombros y los brazos. Y bueno, para tener una guía más fácil respecto a esto del fortalecimiento, generalmente hay que recomendar que el paciente cargue un peso que pueda tolerar haciendo 8 repeticiones seguidas. Y respecto al el ejercicio de equilibrio, pues hay que recomendarle, por ejemplo, caminar de puntitas, caminar de lado, caminar hacia atrás. Esto lo tiene que hacer al menos 3 días a la semana. Y bueno, pasando a otro apartado, tenemos lo que es la ingesta nutricional óptima. Y bueno, como en todas las personas, una parte muy importante de la salud pues va a ser el aspecto nutricional. Primero habrá que considerar en adultos mayores si el índice de masa corporal es el adecuado. Un bajo índice de masa corporal, es decir, que sea de menos de 20 o una pérdida involuntaria de peso de más de 4,5 kilos en un periodo de 6 meses o menos, nos sugiere mala nutrición y esto hay que evaluarlo por el lado, pues primero de que el paciente no se esté alimentando correctamente y luego por el lado de que el paciente tenga alguna patología que lo esté afectando como es un cáncer. Y bueno, en general con la edad hay una disminución de las necesidades de calorías debido a que hay una disminución en el metabolismo y una disminución de la actividad física. Sin embargo, los requisitos nutricionales generalmente van a permanecer iguales. Hay que considerar la ingesta de proteínas aumentada para prevenir la sarcopenia y las recomendaciones actuales en cuanto a la ingesta de proteína en adultos mayores es de 0,2 a 1,4 gramos por kilo de peso. Otro aspecto igualmente importante pues es el rol de la familia. La dimensión familiar nos va a contribuir a la calidad de vida, a la vez que es la principal fuente de ayuda, de compañía, de cuidado y de respeto para un adulto mayor. El trabajo en la familia y con la familia va a constituir un instrumento bastante privilegiado e imprescindible. La permanencia del anciano pues, en el entorno familiar va a ser un factor realmente beneficioso para él, le va a permitir contribuir a lo que son sus capacidades físicas y a sus capacidades incluso psíquicas. Entonces, pues esto habrá que explicárselo más que nada a la familia. Y hay que considerar primero, pues, cuáles son las necesidades de nuestro paciente. Habrá que identificar a un cuidador primario, que usualmente, pues, es el hijo que va a la consulta con su papá o con su mamá. Igualmente habrá que evaluar la dinámica familiar y en última instancia prevenir el abuso y el maltrato del adulto mayor. Em, Otra cosa que es bastante importante considerar es que el cuidado prolongado de un adulto mayor suele exigir em, un aspecto que puede desequilibrar la dinámica familiar al extremo de que por ejemplo, haya conflictos entre la pareja porque pues se le tiene que dedicar tiempo a esta persona o que haya conflictos entre los hijos, pues porque son más activos.
Y en última instancia, ese aspecto desequilibrante nos puede llevar a una situación en la que el paciente, que es el adulto mayor, sea maltratado por todas esas necesidades que tiene, que pues son propias de su edad. Entonces, creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en claro, que habrá que evaluar el abuso y el maltrato en este grupo de edad, ya que es un grupo etario bastante vulnerable. Y ya en última instancia encontramos lo que es la sexualidad en el adulto mayor. Eh, bueno, en el caso del adulto mayor, la forma de vivir la sexualidad va a estar determinada por aspectos biológicos, como son, por ejemplo, la disminución pues de la lubricación vaginal en las mujeres o la disminución, la disfunción eréctil, perdón, en los hombres, o que haya enfermedades asociadas y esto pues puede llegar a generar ciertas restricciones por factores de este tipo biológico, pero también culturales, porque se suele pensar pues que a esas alturas de la vida ya las personas no tienen derecho o no tienen necesidad de tener una sexualidad activa, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que disfrutar al máximo de la sexualidad, aún en este grupo de edades, suele ayudar a mejorar la calidad de vida, pues va a beneficiar la salud física, pero también la salud mental y el autoestima de la persona. Por lo tanto, habrá que aclararle tanto al paciente como a la familia que envejecer no se traduce siempre en el final de la actividad sexual. Esto, como les mencionaba ahorita, va a estar influido por aspectos biológicos y factores culturales. Sin embargo, hay que aclararle a la familia y al paciente que no debe considerarse inmoral ni peligroso y hay que brindarle al paciente atención y tratamiento en el caso de que lo requiera en estas áreas. Y bueno, otra cosa que creo que es importante tener en cuenta es que actualmente estamos dentro de la década del envejecimiento saludable según la OPS y la OMS. Esta comenzó en el año 2021, va a acabar en el 2030 y pues su objetivo es mejorar el entorno para aumentar la calidad de vida de las personas que ya tienen 60 años o más, pero para entenderlo mejor les traje este video. ¿Qué es la década del envejecimiento saludable? La década del envejecimiento saludable imagina un mundo en el cual todas las personas pueden vivir una vida larga y saludable, en donde todos pueden hacer las cosas que valoran durante el mayor tiempo posible. Eso significa mantener su habilidad funcional. La habilidad funcional está determinada por el entorno de la persona y su capacidad intrínseca, la cual se compone de los factores individuales, mentales y físicos. La década del envejecimiento saludable representa 10 años de acción colaborativa con diferentes actores y sectores para fomentar un envejecimiento saludable y mejorar el bienestar de las personas mayores, concentrando los esfuerzos para que los adultos mayores puedan satisfacer las necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, movilizarse con seguridad, construir y mantener relaciones y contribuir a las familias, a las comunidades y a la sociedad. Para el 2030, una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. Para agregar años a la vida de las personas y transformar el envejecimiento de la población en una oportunidad para la sociedad, las principales áreas de acción de la década están enfocadas en combatir la discriminación por edad, en dar una atención integral para quienes la necesitan. En las áreas de acción de la década de las Américas, necesitamos traducir la urgencia en acción para atender las necesidades y derechos de los consumidores presentadas en la década de las Américas, centrales transformadores de inmediato. La década del envejecimiento saludable presenta a todos ahora y en el futuro. Para obtener más información sobre la década del envejecimiento saludable en las Américas, visita nuestra página web. Y bueno, por último, respecto a la conclusión personal, bueno, pues los adultos mayores, como ya vimos, requieren una atención especial por parte de los servicios de salud, ya que son una población especialmente vulnerable.
Debido a esto, la prevención va a representar una estrategia especialmente importante, ya que le va a permitir a los adultos mayores encontrarse en un entorno en el cual su independencia y salud física, mental y social sea favorecida. Como médicos, debemos, en la medida de lo posible, ofrecer a nuestros pacientes mayores la oportunidad de vivir una vida plena, larga y saludable, en la que puedan hacer las cosas que disfrutan y mantener la habilidad funcional durante el mayor tiempo posible. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte, aunque es un tema muy extenso, pues espero que haya quedado claro y que se hayan abarcado todos los aspectos importantes. Muchas gracias.